La frescura de tu brisa, tu manto verde y tus flores, los hórreos y las ermitas van forjando tus amores, tus montañas y tus ríos, tus valles, cuencas mineras, donde trabajan los hombres enterrados bajo tierra. Tu hermoso paisaje vive con tus hijos alejados, los emigrantes que un día se fueron y te dejaron, pero no olvidaron nunca el trotar de los caballos, ni el acento de esta tierra que es tan verdad y milagro, de esta Asturias que es tan mía, que es la tierra que yo amo. Hoy llegamos a la tierrina para descubrir la calidad de su materia prima, para sumergirnos de nuevo en sus raíces y comprobar el rigor con el que se elaboran sus grandes productos, para disfrutar de sus verdes paisajes y de la calidez de sus gentes, para ser partícipes de cómo se están sabiendo vender fuera de nuestras fronteras y, por supuesto, para seguir cruzando al norte. Hola, soy Daniel Ruiz, gerente de la Denominación de Origen Sidra de Asturias. Hola, soy Tino Cortina, presidente de la DOP Sidra de Asturias y velamos por la calidad de la manzana y la sidra de Asturias. Bueno, la Denominación de Origen Sidra de Asturias surge en el 2003, viendo un poco la necesidad de reconocer una figura que no deja de ser un producto identitario de Asturias a lo largo de la historia. Los objetivos un poco eran proteger, identificar y también promocionar lo que es la denominación de origen en su conjunto, ¿no? La sidra en todas sus vertientes y también la manzana asturiana. El Consejo Regulador tiene como objetivo garantizar que todos los productos que se comercializan como sidra de Asturias DOP cumplen con los requisitos que marca nuestro pliego de condiciones. Por ello hacemos 4 tipos de controles. En primer lugar, controles sobre el origen, entrada de manzana. En segundo lugar, control sobre todas las fases de trazabilidad del producto. En tercer lugar, controlamos la aptitud de producto, tanto a través del panel de cata como a través de controles analíticos. Y por último, controlamos envasado y embotellado. Loving can heal, and loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. La Denominación de Origen Sidra de Asturias está compuesta por 2 colectivos de importancia económica para el Principado de Asturias. Por un lado los cosecheros, que son los productores de manzana, y por otro lado los llagares, que son los elaboradores de sidra. Actualmente son 271 los cosecheros que están adscritos a la Denominación de Origen. Todos ellos suman en torno a las 600 hectáreas aproximadamente de plantación. Y por otro lado, 22 llagares que son los que integran la Denominación de Origen, ¿no? Las características un poco que definen un poco nuestros productos son, primero, que tenemos que elaborar la sidra con 22 variedades. 22 son las que están seleccionadas como prioritarias y las que se permite para la elaboración de la sidra. Por otro lado, tenemos que trabajar siempre con mosto fresco de manzana. No se puede hacer de otra forma. Todo tipo de sidras de producto que esté amparado tiene que ser hecho con este tipo de mosto. Y después, por un lado, tenemos que trabajar siempre con carbónico endógeno. No podemos añadir gas carbónico, evidentemente, a todos nuestros productos de calidad. Y eso es la característica principal, ¿no? Que es que todos los productos amparados deben de cumplir unos altos estándares de calidad.
En el control de etiquetado identificamos 3 características principales. La primera de ellas es la mención a sidra de Asturias con denominación de origen protegida. El segundo de ellos es el logotipo europeo comunitario de la denominación de origen. Y el tercero es la contraetiqueta que expide el Consejo Regulador. Para la sidra natural es una etiqueta verde y para la sidra natural espumosa es una contraetiqueta naranja. La denominación de origen ampara, por un lado, a la sidra natural. La sidra natural, que es un producto derivado de la fermentación alcohólica de un mosto fresco de manzana. La graduación alcohólica adquirida viene a estar en torno a los 6 grados de alcohol, es una graduación alcohólica moderada baja, ¿no? Por un lado tenemos lo que es la sidra natural tradicional, que se embotella en rama y que se identifica por la botella tradicional también. Esta sidra tradicional, natural tradicional, es pues también identificada habitualmente por su forma de servicio, ¿no? por su forma habitual tradicional de consumo, que es el escanciado, ¿no? Por otro lado, al margen de la sidra natural tradicional, tenemos la sidra de nueva expresión, sidra natural de nueva expresión, que no deja de ser al final una sidra natural tradicional, pero elaborada con algunas mejoras técnicas y también sometida a un proceso de estabilización que la hace interesante para introducir la sidra en determinados nichos de mercado donde las sidras tradicionales no tienen fácil entrada, ¿no? Y ya por último tenemos la sidra natural espumosa, que es un producto de segunda fermentación en botella o en depósito, o sea, bien sea elaborada de una forma u de otra, a partir siempre de una sidra natural. Se somete este producto a una segunda fermentación y esto va a dar un producto al final con una graduación alcohólica un pelín superior, en torno a los 7, los 8 grados incluso, que como producto pues, se puede enmarcar ya en un segmento pues, de gama alta, comparable con otros mercados como puede ser el mercado del cava o del champán. Las ventajas de la denominación de origen son múltiples, pero las podríamos resumir en 4. En primer lugar, favorece la organización del sector productivo. En segundo lugar, permite el acceso a mercados nacionales e internacionales. Ayuda a una promoción conjunta entre todas las marcas. Y por último, nos ofrece ese marco legal de protección de nuestros productos amparados. Pide sidra de Asturias con denominación de origen, la auténtica. Hola, soy Ricardo González, encargado de producción de conservas costera, y mi acometido es que el producto sea de la mejor calidad. El proceso comienza recepcionando el camión. Comprobamos la temperatura del camión y la materia prima. Descargamos el camión y procedemos a descabezarlo. Después de descabezar, lo emparrillamos, como podéis ver aquí, y lo llevamos para poder cocer. En los cocedores se cuece entre una hora y media y 4 horas, dependiendo del tamaño del producto, y se cuece a 12 grados de salmuera. Una vez cocido el pescado, se deja un día de secado y se trae a la zona de pelado. Cuando lo pelamos, lo llevamos a la zona de enlatado. Una vez pelado el pescado, se trae a la zona de enlatado. Aquí enlatamos el pescado y lo pesamos. Dependiendo del formato de la lata, tenemos diferentes cerradoras. Cuando se cierran las latas, se lavan y se meten en los carros. Llegamos a la zona de esterilización. Aquí se esteriliza entre 1 hora y media y 4 horas, dependiendo del tamaño de la lata. Una vez esterilizado, se pasa a la zona de encajonado.
60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. Y a partir de este proceso dejaríamos reposar el pescado durante 4 o 5 meses para que esté disponible en vuestras mesas. Visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Well, I think the world is cold. Well, I have a lot of children who can warm me. Bueno, pues Conservas Costera nace en el siglo pasado ya, en el 1926 concretamente, y es la familia González Barrio la que forma la fábrica en aquellos tiempos. Ahora somos ya 4 generaciones las que mantenemos la marca, y que originalmente fue la Gloria la primera marca, y en los años 60 se hizo la marca Costera, que es la que hoy en día estamos también fomentando como marca primera, donde estamos vendiendo en diferentes países. Estamos comenzando ahora una exportación bastante importante, y en España se puede encontrar en centros comerciales, como pueden ser tiendas gourmet, distribuidores de hostelería, de alimentación y en tiendas diversas de productos alimenticios. Bueno, Conservas Costera principalmente lo que más fabricamos en cantidad de kilos es el bonito del norte, que lo envasamos en diferentes formatos, tanto en lata hostelería como tarros y lata pequeña. Después hacemos también bonitos sin sal para regímenes dietéticos, y la anchoa de Cantábrico, que la hacemos también en lata y en tarros. Esos son los 2 principales productos, pero bueno, también tenemos otros productos nuevos, como son los patés, que lo hemos lanzado recientemente, y bueno, sin olvidarnos por supuesto del caviar de Oricio, que es otro producto que llevamos enlatando casi 30 años y es otro producto también muy importante en nuestras ventas. Bueno, ahora estamos involucrados en un tema de exportación que va a ser muy importante y puede significar un aliciente muy importante para que el desarrollo de la empresa, tanto tecnológicamente como después repercuta también en ventas, y así poder ampliar la cartera de clientes en el extranjero. Conservas Costera. Enlatamos el sabor del mar. Hola, soy Isabel García, la presidenta del Consejo Regulador de la DOP de Afuegalpito, velando por la tradición. Bueno, pues la DOP de Afuegalpito nace hace unos 13 años ya, cuando los queseros que había en aquel entonces de Afuegalpito nos juntamos y nos pareció que era necesario proteger el producto que estábamos haciendo, porque era un producto muy antiguo, con mucho arraigo aquí en Asturias, y vimos necesario pues protegerlo para seguir haciéndolo como siempre se hizo y conservar la tradición que con ello tenías. Bueno, pues en estos momentos la denominación de origen de Afuegalpito está formada por 8 queserías. Está una quesería en Somao, en Pravia, que sería la Peñona. En Grau hay 3 queserías, que sería la Borbolla, que sería Casancho, que sería Temia. En Salas también hay 2 queserías, que sería la Arquera y que sería el Viso. Luego está la quesería Agrovaldés en La Espina y la quesería Tierra de Tineo en Tineo. Esta denominación de origen engloba, ampara 4 variedades distintas de Afuegalpito. El Afuegalpito tiene 4 variedades. 2 variedades en función de la forma, digamos, y 2 en función de si se añade o no pimentón. Entonces está la variedad de atroncau blanco, que es un queso de leche de vaca sin pimentón. El atroncau roxo tiene la misma forma y va pasado con pimentón, y luego las variedades de trapu blanco y de trapu roxo. La blanca sin pimentón y en la roxa se añade pimentón. Bueno, el Afuegalpito está sometido a, digamos, 2 tipos de controles. Controles tanto en la elaboración del producto, hay auditorías presenciales para ver cómo se realizan todos los procesos de elaboración del producto, y luego también se realiza un control sobre el producto en sí, catas y analíticas del producto para ver que cumple los parámetros que se exigen en el reglamento. El Consejo Regulador es el encargado de certificar que un queso es un Afuegalpito y puede salir a la venta, y ese producto se garantiza con la contraetiqueta numerada que expide el Consejo Regulador, que es lo único lo que certifica
que ese queso es un afogalpito auténtico. El consumidor puede reconocerlo es a través de la etiqueta numerada del Consejo Regulador. La producción de afogalpito que hay ahora mismo en Asturias oscila más o menos unos 130.000 kilos de queso. Además, todos los años va incrementándose en pequeñas cantidades, pero bueno, a lo mejor un 2%, un 3%, y cada vez vamos a más. Las ventajas de pertenecer a una denominación de origen pues son muchas, porque en un principio el queso afogalpito, antes de tener la denominación de origen, era un queso conocido en la zona, digamos, donde se elaboraba, pero fuera de la región era muy desconocido. Al estar en la denominación de origen, pues aparte de garantizar que el producto tiene una calidad superior, también se fomentó mucho la promoción del producto y se dio a conocer en muchos sitios. La gastronomía juega un papel muy importante con el queso afogalpito. Porque el queso afogalpito además es un queso muy versátil, que se adapta muy bien en la cocina, tanto en la cocina en los hogares como en la alta cocina en los restaurantes, porque es un queso que se utiliza tanto en postres, en ensaladas, en todos los estados de maduración del queso, se puede adaptar a la cocina. Entonces, bueno, es un queso que se utiliza mucho en la gastronomía, y al ser un queso con una denominación de origen y muy típico de Asturias, pues sí que se utiliza mucho en los restaurantes y se dio mucho a conocer gracias a eso también. Afogalpito, blanco y roxo, pureza y pasión. Hola, soy Antonio Palacio, gerente de Embutidos Naveda, conservando tradición y calidad. Embutidos Naveda nace hace 25 años con el firme propósito de recuperar el sabor auténtico, el sabor a pueblo que siempre han tenido los embutidos asturianos. Para ello recuperamos las recetas de nuestros abuelos y empezamos a elaborar un proceso industrial, controlado, pero sin perder la artesanía, la tradición y la calidad. A lo largo de estos 25 años empezamos con chorizo y morcilla, que eran los productos más característicos de la gastronomía asturiana, pero hemos ido introduciendo nuevas referencias, como embutidos de jabalí de ciervo, hemos introducido otros productos como cocidos, como son el caso de los callos, productos como el chorizo criollo barbacoa, longanizas, salchichones, bueno, una diversidad, un catálogo bastante amplio de productos, y bueno, poco a poco nos hemos ido introduciendo en el mercado regional, nacional, e incluso estamos haciendo pues bueno, nuestras experiencias con la exportación. Si os parece, la mejor forma de conocer nuestra empresa es que me acompañéis y la visitemos. Venga, acompañarme y os enseño un poco cómo elaboramos los embutidos en Naveda. Esta es la zona donde recepcionamos las materias primas y desde aquí las llevamos a las distintas salas de elaboración. Venid conmigo. Bueno, aquí llegamos a la sala de elaboración. Una vez que tenemos las materias primas seleccionadas, el primer paso que hacemos es el picado. Lo hacemos en esta máquina, que directamente nos caen los magros picados en esas carretillas y pasamos al amasado. En esta máquina hacemos el amasado. Ahora mismo tenemos una masa de picadillo de chorizo recién hecha y la tenemos lista para embutir. Este es el picadillo y lo podemos pasar directamente a la sala de embutido. Venir a acompañarme y vemos cómo embutimos el chorizo. Venga, aquí vamos a ver cómo los embutimos. Primero, aquí volcamos, traemos el picadillo que acabamos de amasar, lo echamos a la embutidora y lo embutimos en tripas naturales.
Siempre utilizamos tripas naturales en nuestros embutidos. Ello implica una mayor mano de obra y algunos embutidos menos uniformes, pero aporta una mayor calidad en los embutidos. Desperate for changing, starving for truth. I'm closer to where I started. Bueno, una vez que tenemos los chorizos embutidos, vemos cómo los colgamos en carros en los que van a pasar a la zona de secado y ahumado, para darles ese toque tan característico del chorizo asturiano con sabor a humo, ahumado con leña de roble. Bueno, una vez que lo tenemos colgado en carros, los llevamos a la zona de ahumado y secado, como os comentaba. Si me acompañáis, podemos ir viendo el ahumadero y los secaderos. You take all of me now. I'm falling even more in love with you. Letting go of all I've held. Aquí llegamos al ahumadero de morcillas. Estas son morcillas asturianas que acaban de entrar ahora mismo en el ahumadero. Podemos estar grabando aquí gracias a que ahora mismo en estos momentos no tenemos humo. La cocina está apagada. Dentro de unas horas la cocina se encenderá y esto será una nube de humo que es de humo natural generado con leña de roble con un fuego que tenemos justo debajo de nosotros. Y ahumamos las morcillas. También, si queréis, podéis acompañarme y vemos la cocina, el ahumadero, donde curamos nuestros chorizos asturianos. Venid conmigo. They could change my mind. There is nothing else. Pues este es nuestro ahumadero de chorizo. Aquí ahumamos el chorizo asturiano. Tenemos distintos tipos de chorizo asturiano, puede ser chorizo dulce, chorizo picante y bueno, con distintos grados de curación, un poco para adaptarnos a los gustos de cada cliente. Como veis, todos los carros están perfectamente identificados, su trazabilidad, que en estas etiquetas con sus códigos de barras nos figura toda la información del producto, desde qué canal de cerdo está ahí dentro, todos los ingredientes que se han incluido en este chorizo y sabemos tanto la trazabilidad ascendente como descendente. Estas etiquetas nunca se separan de este producto hasta llegar al consumidor final, donde también van identificados con su correspondiente lote. Tal como os comentaba en el otro ahumadero, el ahumado natural con leña de roble le otorga a nuestros productos un aroma y un sabor muy característico y muy diferenciador del chorizo 100% asturiano, siguiendo las más típicas y tradicionales formas de elaboración de embutidos. Cuando logramos el grado de curación óptimo, sacamos nuestros embutidos del ahumadero, los dejamos en la sala de reposo, que podéis venir conmigo y la vemos. Desperate for changing, starving. Una vez que tenemos los embutidos ahumados, esta es una zona de reposo donde, tanto el chorizo como la morcilla podéis ver que ya tiene otro aspecto. Este chorizo ya pasó por su fase de ahumado y de curación y ahora aquí simplemente está en reposo a espera de ser envasado en la sala de envasado y en la sala de elaboración de pedidos. Si queréis, me acompañáis y vemos la última fase, que es el envasado y preparación de pedidos. Vamos. Llegamos a la sala de envasado, donde ya es el último proceso, donde ya preparamos el producto tal como nuestros clientes lo van a encontrar en el punto de venta. En estos momentos estamos haciendo un envasado de morcilla que va a ser en un formato de 3 unidades. Después lo vemos ya etiquetado. Vamos a etiquetar unos productos. En este caso estamos etiquetando un compango asturiano, donde ya le colocamos la vitola para verlo tal como se van a encontrar en los lineales de venta. Este es uno de los formatos. También tenemos otros tipos de etiquetados y de presentaciones que podemos ver. There's nothing else to find. There's nothing in the world.
they could change my mind. Nuestros productos embutidos Naveda los podemos encontrar, o nuestros clientes los encuentran, en tiendas especializadas, comercio tradicional, charcuterías, grandes superficies, tienda online. Bueno, hay una diversidad muy amplia de lugares donde pueden adquirir nuestros productos y bueno, también uno de nuestros grandes clientes es la hostelería. A la hostelería somos proveedores de los principales restaurantes. Este año además tenemos el placer de ser los proveedores del restaurante Casa Zapico. Casa Zapico es un restaurante ubicado en Toledo y este año ha sido el ganador del premio al mejor compango del mundo, dentro del concurso La Mejor Fabada del Mundo, donde se presentó tras ser finalista en la fase nacional de restaurantes a nivel nacional, y ganó el premio con un embutido elaborado en Naveda. El futuro de Embutidos Naveda pasa por seguir haciendo las cosas como las llevamos haciendo estos 25 años, seguir esforzándonos en mantener la calidad, en dar un buen servicio y en seguir ganándonos la confianza de nuestros consumidores. Indudablemente tendremos que ir abriendo mercados, la exportación es algo que nos está funcionando muy bien, dado que hay muchos mercados fuera de España donde se demanda el producto español, donde la marca España vende, donde la marca Asturias es garantía y calidad y donde hay público que demanda nuestros productos y allí queremos estar. I'm hanging by a moment. I'm hanging by a moment here with you. Embutidos Naveda, sabor a pueblo. Hola, soy Julián Castañón, gerente de Sidra Castañón. Hola, soy Marta, de Sidra Turismo y Comunicación. Y desde 1938... Cuidando el producto asturiano. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home. Loving you so, 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 so. The way I used to love you, no, don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home. Loving you so, so. Te puedo decir que nació en 1938, ya pasó tiempo, todo con el abuelo de Julián. Y bueno, fue evolucionando hasta llegar hoy en día que tenemos a Julián Castañón, la tercera generación. Empezó con el abuelo, le salió el yerno fue el que le puso el nombre de Castañón a la sidra, que era su apellido, hasta que llega ya esa tercera generación, Julián, que cogió las riendas ya hace unos cuantos añinos, ¿no? Sí, ya van unos cuantos, ya. Y bueno... Ya van 30 y... ¿qué? 35. Bueno, 35 años ya. Va pasando el tiempo hasta llegar al nuevo Yagar, donde estamos hoy en día, que se inauguró a finales del 2011. Así que, bueno, veis un poco esas tres generaciones y esa evolución. Bueno, los productos de Sidra Castañón, oye, el principal es Sidra Castañón, que es esta, que bueno, fue con la que se empezó, con la que empezamos y es es la que más vendemos. Después, en 2003, salió un consejo regulador, una denominación de origen de Sidra Asturias, y entonces tuvimos que hacer otra marca porque no permitían tampoco la misma marca dentro del mismo Yagar, entonces, que ahora sí se permite ya. Entonces, bueno, sacamos Valdeboides, que es el producto que tenemos de sidra natural también, pero acogido a un consejo regulador. Y el año pasado sacamos Rosmu, que es un vermú de sidra. Es un vermú, todo lo que lleva un vermú tradicional normal, solo que el final es base de sidra en vez de base de vino, que es los vermús. Y bueno, la verdad es que estamos contentos con ellos e intentando seguir haciendo cosas nuevas, más cosas nuevas. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home. Bueno, el Yagar a Castañón como un Yagar lleno de actividades, productos, pues nos dedicamos un poco al sidraturismo, donde abrimos nuestras puertas a esas visitas donde puedes descubrir cómo se elabora una sidra Castañón, una sidra Valdeboides de denominación y estos productos nuevos que vamos sacando, esa innovación con la sidra, y la realizamos de martes a sábados, siempre visitas a la 1 y a las 5 de la tarde. Y luego tenemos nuestro espacio, nuestro Yagar, abierto a celebración de eventos, a espichas tradicionales, a que vengan empresas a hacer una visita guiada, una comida, un almuerzo. Bueno, todo es posible, siempre apoyados con los caterings que colaboran con nosotros, y así, pues bueno, es algo más que un Yagar, ¿no? Es un espacio singular, abierto a todas estas experiencias
que se pueden hacer alrededor de la sidra. Bueno, la verdad que Asturias está creciendo bastante bien a nivel nacional más bien que fuera. Está aumentando, todos los productos asturianos son muy atractivos en Madrid, por ejemplo, en Barcelona, están teniendo mucho auge y mucho éxito. La sidra natural es un poco difícil fuera de Asturias. La sidra natural es un producto que en Asturias yo digo que no se tiene que perder nunca, lo que es la sidra natural, pero fuera de Asturias cuesta trabajo y es difícil. Entonces, el consumidor de sidra fuera de Asturias acaba siendo el asturiano que vive en Madrid, que vive en Barcelona, que vive en Sevilla, que vive en otra parte. Entonces yo soy de la opinión de que para salir con la sidra fuera de Asturias hay que hacer otros tipos de sidra que estén estabilizados por lo menos y que no tengas problema con ellos. Y la sidra ahora mismo es un producto que está en auge en todo el mundo, quizá la que menos la nuestra, por el problema de que no es una bebida estabilizada, de que la mandas 3 meses para un sitio puede evolucionar mucho. Entonces, bueno, pero ahora mismo la sidra en el mundo está teniendo bastante auge y yo creo que la sidra nuestra es de las mejores sidras que hay y sabemos hacer sidra, lo que sí tenemos que hacer otros productos estables y otros productos más limpios. Ahora, Asturias está funcionando muy bien fuera de Asturias. Como novedoso, como decía Julián, es el vermú de sidra, la compuesta de sidra, que ya está entre esos novedosos vermús en toda España, que es el Rosmut, y Julián, como vamos a decir, vamos a presentar esta nueva. Y como nuevo producto, el Sheath, que bueno, es otra cosa nueva y diferente también de todo lo que hay dentro de la sidra. Podéis ver, el nombre es Sheath Frisante y bueno, es una sidra que cuando la probéis vais a notar, ¿no? Una sidra refrescante. Es una sidra muy ¿no? refrescante, con un poquitín de gas, una burbuja. Es un tipo a los vinos que hay ahora que denominan 5.5, a los moscatos, una sidra con un poco de dulce y más bien chispeante. Entonces, bueno, es el atractivo de ello. Es muy aromática y bueno, muy fresca a la vez. Yo creo que va a sorprender, así que bueno, hablando de innovación, siempre podemos decir, ¿no? Estos productos, la sidra no la abandonamos, por supuesto. No, esta es la base de todo, yo creo, siempre va a ser la base para ir innovando y buscando esos productos y pudiendo buscar otros mercados, ¿no? Porque es lo que hay que también un poco ir haciendo, abriendo todos fronteras. Nuestros productos, igual el nuevo, el Sheath, que el Rosmu, están hechos a base de sidra natural. Están hechos a base de sidra natural, no están hechos ni con concentrados ni con nada. Exacto. Y la sidra natural que usamos para ellos es de lo mejor. Gran parte de ello es de manzana de variedades de Asturias, acogidas al Consejo Regulador, lo que es que no podemos, estos productos no pueden estar dentro del Consejo. Pero es de manzanas de Asturias. Dentro de, sobre todo esas variedades que están en conjunto dentro de la DOP. Así que bueno, esperemos que guste. Pues bueno, yo creo que mejor le vamos a preguntar eso a Julián, ¿no? Porque es la cabeza pensante y seguro que tiene ya algo más en la cabeza. Ahora no sé bueno, si... No, la verdad es que hay que volver a pensar otro nuevo porque cosas diferentes hasta ahora llevamos 2 y la tercera ya cuesta más trabajo. Pero sí estamos en otro producto también. Vamos a hacer una sidra un poco de tipo brut, pero bueno, eso ya hay bastantes más. Pero bueno, también tenemos otra idea también un poco diferenciada del resto, pero bueno, un poco más a largo plazo, porque bueno, el probar todos estos productos lleva tiempo. El Rosmu estuvimos 2 años, con esto ya llevábamos 1 año antes que con el Rosmu. Sí. Y bueno, lleva tiempo y las pruebas aquí tienes que hacerlas cuando es la campaña de la manzana un poco después y van de año en año. Si fallas 1 año tienes que esperar otro año para repetir, no es fácil, entonces son cosas a largo plazo. Sidra Castañón. Celebra lo que es. Hola, soy Olaya Martínez, la responsable de comunicación de Agua de Borines, y somos más que agua. Y llegamos a nuestra casa. Si queréis conocer un poco más de Agua de Borines, acompañadme.
float like a feather Lo dicho, estamos en casa. in a beautiful world. I wish I was special. Para conocer lo que es Borines en la actualidad hay que remontarse unos cuantos años atrás. No voy a dar una clase de historia, no voy a ponerme aquí a dar fechas, a dar nombres, pero sí recordar 3 momentos claves. Mediados del siglo XIX se descubre el manantial de la Victoria. 1892 se inaugura el balneario de Borines y en 1920 empezamos a embotellar nuestro agua. Doing here, I don't belong here. I don't care if it hurts. Os acabo de contar 3 momentos importantes en la vida de Agua de Borines. Volvemos a 1892, el año en el que se inauguró este edificio, el balneario. Al evento acudieron políticos importantes de la época como Práxedes Mateo Sagasta y el escritor Vital Aza. Estuvo funcionando unos años con bastante éxito, para pasar en 1920 a especializarse en el envasado de agua y en la venta. Se puede decir que tuvimos bastante éxito, ya que en pocos años tuvimos menciones y premios que así lo reconocen. Creo que lo mejor es seguir la visita. ¿Me acompañáis? I'm not around. You're so very special. I wish I was special. Y seguimos el recorrido por nuestro balneario de Borines y por la historia de la marca. Es importante saber de dónde venimos para conocer dónde estamos y a dónde queremos llegar. Nuestra botella de Borines, vidrio siempre vidrio, es un rediseño de la mítica modelo Borines, esa botella que fue referente durante unos cuantos años en el mundo de las aguas embotelladas. Y la etiqueta, ¿qué nos decís de la etiqueta? Es otra adaptación a los tiempos, pero siempre teniendo como referencia lo antiguo, de donde venimos, nuestra esencia, porque no queremos perder en ningún momento nuestra personalidad. Presente. Un poco difícil hablar del presente de Borines. En un mercado cada vez más competitivo hay que saber diferenciarse, porque el producto bueno lo tenemos, pero ¿qué hacemos de diferente frente al resto de la competencia? En Borines lo tenemos claro, somos más que agua. ¿Y por qué somos más que agua? Por el mensaje, por lo que transmitimos, por los valores, por la filosofía, por ese pasado que conforma nuestra personalidad. Somos más que agua, no queda otra. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. ¿En qué estamos metidos en Agua de Borines? Pues la verdad es que estamos inmersos en un montón de proyectos muy ilusionantes. Uno de los más importantes es nuestra tienda online, Borines Selección. Nació hace poco más de un año y en noviembre de 2016 nos daban el premio de la mejor web e-commerce de Asturias. Es un proyecto en el que están involucrados junto a nosotros otros productores con una filosofía afín a Borines. Un proyecto en el que el cariño por la tierra y el cariño por los productos es algo que está primando en todo momento. Más proyectos. Borines Kangen, nuestra agua alcalina ionizada, un producto gourmet y especial. Un pH de 8.5-8.7, que por cierto también la podéis encontrar en nuestra tienda online Borines Selección. She's Y terminamos el recorrido por hoy, aquí, donde comenzó todo. Pero el camino que le queda a Borines, esperemos, sea largo. ¿Qué queremos del futuro? Seguir siendo una marca amiga, tener personas detrás de la marca y un montón de amigos con los que tener colaboraciones como las que pronto os contaremos. Porque en definitiva, en Agua de Borines somos más que agua. so very special. He perdido la cuenta de los años recorridos hoy. Por eso, lo mejor, un buen palé de Agua de Borines. Hola, yo soy Frankie. Yo soy Blanca. 30 años en el Cabeleño promoviendo la música folk y la cerveza en Asturias.
Cabeleño nace en el año 1987 a raíz de una formación musical que había en aquella época, que se llamaba el Grupo Beleño, era un grupo de música tradicional asturiana, y realmente nace porque no había locales donde poder tocar. Entonces, otro miembro del grupo y yo, con otra persona que procedía del baile tradicional, decidimos hacer este local. La idea era tener un espacio donde poder interpretar nuestros temas, donde poder hacer jam sessions, donde poder estar con otros músicos. En realidad fue un centro cultural durante todos esos 30 años que llevamos y bueno, espero que sigamos por muchos más. Pues la marca diferenciadora yo creo que es el punto de encuentro de todos los músicos, especialmente de músicos folk, y ahora, evidentemente, desde que empezamos con la producción de cerveza artesanal, pues es el otro punto de encuentro de los cerveceros que hay en Asturias, que son cada vez más, afortunadamente. Cabeleño cambia a partir del momento en que empezamos a hacer nuestra cerveza, sobre todo en calidad, porque pasar de vender una cerveza industrial a una cerveza artesana, que nosotros podemos controlar el proceso desde el inicio, se nota muy claramente en la calidad del producto. Nosotros ahora mismo hacemos 5 tipos de cerveza y nos damos cuenta que cada edición es mejor. Yo creo que el futuro de Cabeleño está en no cambiar, precisamente mantener lo que lleva vendiendo desde hace muchos años, que es un local íntegro y ofreciendo la mejor calidad posible a los clientes. ¿Cuál es el secreto para conseguir una cerveza de calidad? Pues el secreto es la higiene. Parece algo evidente, pero es fundamental. O sea, la higiene en cervecería es la pieza clave para que el producto sea al final el que quieres, de calidad, evitar los defectos en la cerveza y que todo vaya según lo haya planificado el maestro cervecero. Para elaborar una cerveza hacen falta unas materias primas básicas, que serían el agua, que es fundamental, es la materia prima que es más abundante en el producto. La cerveza, casi el 90% de ella es agua y su calidad es fundamental. Decide también el estilo de cerveza que vas a elaborar. Otra de las materias primas sería la malta, cebada malteada. Otra materia sería el lúpulo y finalmente la levadura. La elección de cada materia prima depende del tipo de cerveza que vayas a elaborar. Entonces, cuando decides el estilo de cerveza que quieres hacer, lo primero que tienes que pensar es pues eso, ¿no? ¿Qué parámetros tienes que conseguir? Pues de cuerpo, de alcohol, la sequedad que quieres, el tipo de amargor, el aroma. Entonces es fundamental hacer una buena elección, pero siempre teniendo relación una materia prima con las demás. Yo sé que una cerveza que haya elaborado está bien, estoy a gusto con ella, estoy contenta con el resultado cuando no tiene defectos. Ese es el objetivo, ¿no? El conseguir una cerveza que se adapte a su estilo, que entre dentro de todos sus parámetros y que no tenga defectos. Ordum, pues las cervezas Ordum, que ahora mismo son 5 tipos, son una lager, una tostada, una stout, una de trigo hecha con escanda asturiana y una Indian Pale Ale. La característica que tienen es que son cervezas de trago largo, son fáciles, te piden más, ¿no? No te tomas una y te quedas saturado de sabores. Si os gusta la cerveza, en Asturias, Ordum. Hola, soy Javi Díaz. Yo soy Jessica López y somos los propietarios de Quesería Maín. Y os damos la bienvenida a los Picos de Europa.
just what to say. Esta es la sala de elaboración, aquí comienza el proceso de elaboración del queso Cabrales. En esta cuba de aquí atrás echamos la leche a cuajo, lo calentamos a 25 grados, se le añade cuajo de cabrito animal, lo dejamos reposar unas 2 horas, ahí es cuando se rompe, se le saca el suero, se amasa y se echan estos moldes. Estos quesos de aquí, como veis, todavía no tienen forma por la parte de arriba, eso es porque se han hecho esta mañana. En un par de horas les daremos vuelta para que cojan forma por el otro lado y sigan deshorando correctamente. Aquí van a estar 48 horas, se les da vuelta cada 24 horas, se les desmolda y luego ya los pasamos a una estantería y los salamos. Y de ahí ya van a la segunda fase, que es la sala de secado. Just how to make my heart beat faster, emotional earthquake, bring on disaster. You hit me head on, got me weak in my knees. Yeah, something inside me's changed. I was so much younger yesterday. Yeah, so much. Pues después de la sala de secado lo que hacemos es traer los quesos aquí a la cueva. Aquí es donde verdaderamente el Cabrales nos da mucho trabajo, ya que hay que venir cada 7 días o así a moverlos, limpiarlos, sobarlos, darles vuelta. No todas las cuevas tienen fácil acceso, muchas de ellas pues hay que caminar 1 hora hasta llegar a ellas, media hora. Aquí nieva mucho, entonces bueno, pues este trabajo es muy laborioso y por eso ese precio del Cabrales, ¿no? Que la gente a veces dice, no, es que es muy caro. Pues aquí es la cuestión de por qué es tan caro. Luego otro tema, bueno, pues las cuevas son cuevas naturales, son regidas por el Ayuntamiento y el Consejo Regulador a la vez, son comunitarias, hay alguna que tiene propiedad, pero bueno, son muy pocas. La mayoría son comunitarias, entonces suele pasar de padres a hijos. Y si un elaborador deja de hacer queso, bueno, pues si no tiene herencia detrás a quien dejarle el sitio, si sus hijos no se van a dedicar al queso, pues ya pasa a otro quesero que necesite el espacio. Bueno, pues una vez acabado de ver la cueva, lo que vamos a hacer es volver a la quesería y vamos a ver el proceso de etiquetado, que es el último paso del queso de Cabrales. Something inside me's changed. I was so much younger yesterday. Oh, I didn't know that I was starving till I tasted. Bueno, pues aquí estamos en la sala de secado. Aquí van a estar entre 15 y 20 días antes de ir a la cueva. ¿Vale? Y aquí, como veis, se nota bien la clave para luego asociar al lote. Y como podéis ver también, ya empieza a aparecer un poquitín de moho. Una vez que llega a la cueva, las condiciones que tienen allí es lo que hace que crezca el hongo por dentro y por fuera. Bueno, pues una vez que llegan los quesos de la cueva, ¿vale? Vienen sin etiquetaje, entonces aquí es donde los etiquetamos con este papel verde. Esta banda, que es la que certifica que es queso de Cabrales, con su número de serie y demás. Y luego nuestras etiquetas, para diferenciar el que maduramos 10 meses en las cuevas de arriba, o el que maduramos 4 meses en la cueva de aquí. ¿Vale? Y como veis aquí, así queda un queso después de etiquetar. Siempre con el papel, la banda alrededor y la pegatina de encima, que es la de nuestra quesería. Luego nos encontramos en la sala de degustaciones y tienda, ¿vale? Aquí es donde damos degustaciones y catas a nuestros clientes, y bueno, la tienda de productos asturianos para el que quiera comprar, que tenga opciones a los productos de Asturias. Somos Quesería Maín Y estamos locos por el queso. Cabrales. She packed my bags last night, pre-flight.
0 hour, 9 a.m. En la DOP de Sidra de Asturias conocemos de qué manera se cuida y se protege la calidad de la sidra que en el Llagar a ti te enloquece. As a kite by then. En Conservas Costera descubrimos su elaboración y cómo llega a tu mesa un producto que se cuida con mimo y dedicación. It's lonely out in space. Visitamos Grao para conocer a la presidenta de A Fuego al Pitu, un queso que se te pega a la garganta y por eso a nosotros nos encanta. And I think it's gonna be. Si de Compango en Asturias queremos hablar, Embutidos Naveda es una empresa que en tus platos de cuchara no puede faltar. No, 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 no. I'm a rocket man. Dentro del mundo de la sidra hay una empresa que es sinónimo de innovación. Sin duda no puede ser otra que Sidra Castañón. Bars ain't the kind of place to raise your kids. En plena naturaleza nace un proyecto que de la tierra emana. Se trata de Borines, un agua 100% asturiana. To raise them, if you did. En el corazón de Oviedo descubrimos una cerveza de ensueño. Hablamos de Ordun, una cerveza de cabeleño. It's just my job 5 days a week. Entre montañas espectaculares conocemos uno de los mejores quesos actuales. No podía ser otro que el Maín, un campeón entre los cabrales. En Asturias, nuestra tierra, no hay nada que nos derrote y nos carga de energía para seguir cruzando el norte. I'm not the man that think I am at home. Oh, no, no, no.